Quiero darles pues la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestra temporada 7 llamada Fe y Realidad. Mira, nuestro deseo al compartir este tema, nuestro anhelo al estructurar esta serie de predicaciones, es que nuestra percepción de la fe y de la realidad pueda mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros tenemos problemas con cómo percibimos la fe y con cómo percibimos nuestra realidad. A tal grado que muchos de nosotros estamos muy a disgusto, muy molestos con nuestra realidad. Es que ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué tengo estos padres? Dicen muchos jóvenes. Es que ¿por qué esta esposa? ¿Por qué este esposo? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué esta realidad? Y muchos de nosotros vivimos renegando de la realidad. Vivimos por otro lado también renegando de la fe. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué voy? ¿Por qué si oro Dios no me responde? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué vivo frustrado como cristiano? Etcétera. Entonces, con esta serie de predicaciones quisiéramos que mejorara tu percepción de la fe y de la realidad. Que podamos encontrar un equilibrio y que podamos encontrar una manera más efectiva de vivir estos dos grandes conceptos que no los podemos quitar de nuestra vida. No puedes quitar la realidad. Por más que quieras, huirás un tiempo de tu realidad, pero no la vas a quitar de enfrente de ti. Podrás ignorar tu realidad, pero tu realidad va a estar delante de ti, presente, palpable, inamovible. La fe, quieras o no practicarla, va a estar delante de nosotros por siempre, porque es un don, porque es una sustancia, porque es una herramienta que Dios nos dio precisamente para poder desarrollar una vida plena a pesar de la realidad en la cual vivimos. ¿Alguien está conmigo ahí? A pesar de la realidad. Ahora, que podamos encontrar un equilibrio en esto, y también uno de nuestros objetivos es que podamos dejar de culpar a la realidad de la inestabilidad que vivimos. Muchos de nosotros estamos viviendo una situación de inestabilidad muy marcada en nuestras vidas. Economía, familia, espiritualidad quizá, relaciones. Y también nuestro objetivo es que dejemos de vivir frustrados porque pensamos que la fe que ejercemos no es efectiva. Fe no es ignorar las circunstancias difíciles. Fe es confiar en que Dios está trabajando en medio de cada circunstancia difícil, de nivel medio, nivel muy alto de dificultad. Dios está obrando en medio de esas circunstancias. Yo les dije la semana pasada, no puedes vivir como si Dios no estuviera haciendo nada en tu vida. Por eso hoy en la sesión número 2 vamos a abordar este tema, navegando sobre la inestabilidad, navegando sobre nuestra propia inestabilidad. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a que la inestabilidad que nos rodea no se va a ir. ¿Eso estabas esperando que pasara por venir a la iglesia? Alguien te engañó diciéndote eso. Alguien te engañó diciéndote, si vas a la iglesia, todo se va a resolver. O sea, no somos magos. No somos brujos. No prometemos lo que no es. Predicamos la verdad aplicada sobre la realidad y esperamos en Dios aún en medio de nuestras más grandes adversidades. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos navegando sobre la inestabilidad en los territorios de la fe y de la realidad. Tanto en los territorios de la fe como en los territorios de la realidad, tenemos que aprender a navegar.
No quiere decir soportar, no quiere decir resignarse, no quiere decir vivir mediocremente diciendo pues ni modo, así es mi vida, esta es la cruz que me tocó cargar. Sino que aprender a navegar significa madurar. Aprender a navegar significa crecer. Aprender a navegar significa manejar mi vida en medio de la inestabilidad. O sea, ¿cuántos de nosotros nos podemos identificar el día de hoy con un área en nuestras vidas de inestabilidad? Inestables en nuestro carácter, inestables en nuestra manera de hacer las cosas, ya lo dije, finanzas, familia, etcétera. Quiero ir a 3 puntos el día de hoy para abordar este tema, y el primero es este: somos personas inestables ante la realidad y también ante la fe. Hay que empezar por aceptar lo que es. No podemos evadir la realidad teniendo fe e ignorando nuestras más grandes debilidades. Y una de nuestras más grandes debilidades como personas, como seres humanos, es que somos inestables. Hoy estamos bien, mañana no, somos volubles, somos inconstantes en muchas áreas. Si analizamos la realidad y la fe, si somos sinceros y analizamos la realidad y analizamos la fe a fondo, ninguna de estas dos cosas son inestables o inconsistentes. Ninguna de estas dos. Realmente, y sé que es difícil aceptarlo, pero no es la realidad, no es la fe, somos nosotros los que somos inestables. Requerimos, amigos, aprender a navegar sobre nuestra inestabilidad, tanto en el terreno de la fe como en el terreno de la realidad. Quiero que me acompañen a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. En el versículo 2 tiene un título. Mi Biblia, nueva traducción viviente, tiene un título que dice fe y constancia. Fe y constancia. Y comienza diciendo así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ojo con esto, voy a hacer una pausa. La Biblia nunca promete que si tú vienes a Cristo no vas a tener problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad pues que es problemática y nadie puede escapar de eso. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Es lo natural. Cuando tengo muchos problemas, pues tiendo a amargarme, enojarme, explotar, deprimirme, etcétera. Pero la Biblia tiene razón en lo que dice, porque tiene fundamento. Dice, es un tiempo para alegrarse. ¿Por qué? Obviamente surge la pregunta, ¿por qué? Porque ustedes saben, o deberían de saber. Fíjate bien, si no lo sabes, hoy tienes la oportunidad de saberlo. El por qué dice la Biblia que cuando me enfrento a la realidad problemática es un motivo de gozo. ¿Por qué? La respuesta está en la misma Biblia. Porque ustedes saben, y si no saben, deberían de saber o lo van a aprender hoy, que cuando esto pasa, se pone a prueba la fe. Lo dije la semana pasada, la fe y la realidad que coexisten y se transforman. Así que cada vez que tenemos una dificultad, tenemos oportunidad para que nuestra fe crezca. Y eso es un motivo, dice la Biblia, de gozo. Versículo 3, ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, escucha lo que pasa, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Alguien está despierto ahí? ¿Alguien está ahí? Cada vez que tú tienes un problema y tu fe y tu realidad coexisten,
y colisionan para empezar a generar nuevas cosas, tienes una oportunidad: que tu constancia se desarrolle. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos quite lo inestables. ¿Cuál es el antídoto de Dios contra la inestabilidad en el ser humano? ¿Cuál es? Enfrentarlo a su realidad, para que esta persona, enfrentando su realidad, crezca en su fe y tenga la oportunidad de dejar de ser inestable en algún área de su vida, porque está enfrentando eso y es un motivo de gozo crecer. ¿No te es un motivo de gozo dejar de ser una mujer inestable? Para los hombres sería la felicidad. Pero ¿no te gustaría a ti como hombre dejar de ser un tipo inestable? ¿Sabes qué? Esto es algo apreciado, algo valorado. Por eso dice la Biblia, si llegas a apreciar esto, te darás cuenta cuando tengas problemas que es un motivo de gozo, porque es una oportunidad para dejar de ser inestable, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque activas tu fe, porque tu realidad pone tu fe en acción, y tu fe y tu realidad coexisten, colisionan y empiezan a pasar nuevas cosas en tu vida. Sigue diciendo el texto: así que, versículo 4, dejen que crezca la constancia en sus vidas, pues una vez que la constancia se ha desarrollado plenamente, ustedes tendrán un mejor estatus. Es la traducción original. A nosotros nos la pusieron muy elevada, como serán perfectos y completos. Pero la traducción original dice que una vez que el ser humano se da cuenta que sus problemas son una oportunidad para activar su fe, y que eso le lleve a ser una persona más constante y desaparecer un poco la inestabilidad de su vida, dice la Biblia que eso te llevará a otro nivel y te hará una persona más completa. No te faltará nada, porque muchos de ustedes, aunque lo tienen todo, siguen siendo inestables. Necesitamos comprender, fíjate lo que dice la Biblia. Si esto se te hace muy elevado lo que te estoy diciendo, que la verdad espero estar siendo lo más claro posible. Estoy siendo, si no, dígame, porque yo sí le tengo una respuesta. Si usted me dice no entiendo, yo le diría: lee el siguiente versículo. Si necesita sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y sabe qué? No se la va a negar, sino que se la va a dar. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, solamente asegúrense de algo: asegúrense que tienen la suficiente fe puesta solamente en Él, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar. ¿Es tan qué? Inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esta persona no debería esperar nada de Dios. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y el resultado es que son inestables en todo lo que hacen. En todo lo que hacen. Muy bien, de ese texto vamos a partir. Estamos en el punto número 1. Somos personas inestables ante la realidad y también ante la fe. Requerimos aprender a navegar sobre nuestra inestabilidad, tanto en el terreno de la fe como en el terreno de la realidad. Así que la realidad juega un papel tan importante como la fe, porque si no enfrentas la realidad, no pones en acción tu fe, no coexiste tu fe con tu realidad, no colisionan y no hay nuevas cosas, y sigue habiendo inestabilidad en tu vida. Tanto la fe como la realidad son innegablemente consistentes. Dios ha determinado enfrentarnos con ellas cada vez que pueda, porque Él sabe que eso nos va a llevar a crecer, a alcanzar un mejor nivel en nuestra vida, en todos los aspectos, como es la visión de zona vertical, que del nivel donde estás vayas al siguiente, pero que sea en una vida ascendente centrada en Jesús.
Déjame decirte esto para ir cerrando el primer punto. Ser personas estables no es solo una decisión de un momento. Ya voy a ser una persona estable. No se trata de eso. Nadie lo va a lograr así. Ser una persona estable no se trata de una decisión momentánea. Ser personas estables se trata de un proceso. La Biblia lo revela en esta porción que acabamos de leer. Un proceso de enfrentar la realidad, poner en acción mi fe, alegrarme porque estoy siendo una persona cada vez más estable. Cada vez que enfrento situaciones complicadas, tengo la oportunidad de ejercer mi fe, y eso me da la opción, la oportunidad de ser más estable. Una persona, entre más ejerce su fe, es más estable. Una persona, entre menos ejerce su fe, es más inestable. Por eso los niños, los adolescentes, los jóvenes batallan con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sus papás les hacen todo. Porque vivimos en una generación sobreprotegida. No dejamos que nuestros hijos se enfrenten a su realidad. No dejamos que nuestros hijos se enfrenten a la realidad de la vida. Hacemos todo lo posible porque ellos no vean el sufrimiento que estamos pasando, que estamos enfrentando como familia. Preferimos aparentar delante de ellos para guardar sus corazoncitos. Les estamos haciendo un daño brutal al no enfrentarlos a la realidad. Ser personas estables no se trata de una decisión momentánea. Ser personas estables se trata de entrar en un proceso, aprender a navegar sobre la inestabilidad a través de enfrentar la realidad con la fe. Esa es la única manera. Por eso, entre más grande eres, entre más problemas tienes, entre más situaciones se te van complicando en la vida, tienes la oportunidad de que tu fe crezca o de hundirte en la duda y en la incredulidad, y seguir siendo un inmaduro e inestable aunque tengas 50 años. Punto número 2. Nuestro problema, el problema de una persona inestable, es la duda. Así que el punto número 2 es este: la duda habita en las aguas de la realidad. ¿Por qué digo las aguas? Porque estamos hablando de aprender a navegar. Somos personas inestables y tenemos que aprender a navegar en las aguas de la realidad. Tristemente, en las aguas de la realidad, a veces dejamos que nos inunde la duda. ¿Por qué? Porque la realidad puede llegar a ser muy dura. De hecho, la realidad del ser humano es una realidad dura. Cuando vemos temas que son tan complicados como el tráfico humano, como el tráfico de niños, cuando vemos problemas sociales tan complicados como el que nos quieren hacer a fuerza vivir familiarizados con todo lo que no es natural en la familia, en el hombre, en la mujer. O sea, cuando vivimos en medio de una realidad tan dura y tan difícil. O sea, cuando quieren adoctrinar a nuestros hijos con cuestiones sobre su sexualidad, cuando quieren adoctrinar a las personas con un cierto pensamiento sistemático que gobierna a todos allá afuera, cuando enfrentamos esta dura y difícil realidad, cuando nos enfrentamos a la realidad del abuso en el hogar, del abuso físico, del abuso sexual, del abuso emocional, cuando nos enfrentamos a estas terribles realidades, decimos: no puede ser que Dios exista. La duda empieza a carcomer nuestra existencia. Cuando nuestra propia realidad es muy difícil de digerir, o la realidad de nuestros padres, o la realidad de una enfermedad, la dura y difícil realidad en la que muchos viven,
les ha sembrado en la mente y en el corazón algo que se llama duda. Y la duda es uno de los principales factores para ser una persona inestable. Cuando tú dudas de tu pareja, tienes una vida inestable en tu matrimonio. Cuando tú dudas de las personas que te rodean en tus relaciones y tienes duda de este y tienes duda de aquel, eres una persona inestable en tus relaciones. Es complicado vivir con duda clavada en el corazón, en la mente. Cuando dudas de que si tus padres te aman, cuando dudas de todo, el resultado es inestabilidad. Tristemente, muchos de nosotros vemos la realidad así, como esa gran decepción que me siembra esta gran duda que tengo y que es el motor de esta gran inestabilidad con la cual estoy viviendo. La incredulidad, la duda, esa falta de confianza en Dios, en su palabra, en las personas que te aman. Esa falta de confianza en que las cosas pueden cambiar ante la adversidad que estás viviendo. Eso te convierte en lo que dice Santiago 1, versículo 6. Pidan con fe, no dudando, porque quien tiene clavada la duda en el corazón, dice la Biblia, es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Cambias de estado de ánimo, cambias de carácter, cambias constantemente, inestable constantemente. No son solo tus hormonas las que hacen eso. No son solo tu situación como hombre, tus situaciones de frustración las que te hacen así. No, es la duda que traes clavada en tu corazón. Es la duda que te ha clavado la realidad en la cual has vivido, porque no la has combatido con fe. La realidad, amigos, azota. La realidad es capaz de mover nuestras convicciones. La realidad es capaz de sacudir nuestros principios. La realidad es capaz de llevarnos de un pensamiento a otro, sobrepensar. La realidad es capaz de angustiarte, estresarte, ponerte mal emocionalmente. La realidad es capaz de enfermarnos por dentro y de enfermarnos por fuera también. La realidad es capaz de traer tanta inestabilidad que muchos de nosotros estamos hundiéndonos ahí, o estamos hundidos ahí. Pero este mismo versículo que leímos hace un momento, Santiago 1:6, nos anima a orar y pedir a Dios con fe, con una fe genuina, confiando en Él, confiando en su poder, confiando en su bondad, sin permitir que la duda nos debilite. Déjame decirte algo que necesitas no olvidar. No podemos evitar dudar, pero podemos elegir en quién confiar. ¿Me escuchaste? No podemos evitar dudar. No, es imposible. No puedes evitar la duda, pero sí puedes elegir en quién poner tu confianza. Y por eso el Señor está hablando en nuestras vidas, diciéndonos estas palabras a través de Santiago, que podemos dejar de ser como olas que van de aquí para allá, podemos dejar de ser inestables, enfrentando nuestra realidad con nuestra fe, dejando que nuestra consistencia, nuestra constancia y nuestra estabilidad crezcan en medio de las pruebas. La fe no se basa en lo que vemos en el presente. La fe es más la confianza en lo que Dios puede hacer en el futuro de esa circunstancia. Muchos de nosotros aquí y ahora no vemos salida. No vivas como si Dios no tiene un plan a través de esa situación para tu vida. No te quedes varado en medio de la circunstancia como si Dios se hubiera olvidado de ti y de tu situación. La fe es vivir en tensión. En el mundo, dijo Jesús, tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido este sistema. O sea, yo he pasado por este sistema. Así que la fe es vivir en la tensión
entre lo que es y lo que podría ser. Toda la fe tiene un riesgo. Te voy a decir algo, ni eres cristiano, pero te casaste por fe. La viste, dijiste, a mí me gusta, no me importa nada, no me importa nadie, yo me la llevo. No sabías la que te esperaba, pero lo hiciste, porque toda la fe tiene un riesgo, corre un riesgo. Todos los actos que hacemos sin ver lo que sigue tienen un riesgo. Invertiste en algo, ganaste, te fue bien. Tomaste un riesgo, emprendiste tu negocio, te fue bien, pero corriste el riesgo de que te fuera mal. Toda la fe crea tensión entre lo que es y lo que podría ser. Pero tengo que vivir en esa tensión creyendo que Dios tiene el poder de transformar esta realidad, creyendo que Dios tiene el amor suficiente por mí para no dejarme caer en la decisión que estoy tomando. Punto número 3 y último. La estabilidad. La estabilidad que necesitamos se mueve en las aguas de la fe. Nosotros, personas inestables, porque estamos llenos de dudas desde pequeños, porque la realidad ha sido tan dura que nos ha sembrado muchas dudas, y venimos a este mundo y caminamos por todos lados donde vamos como personas inestables. Requerimos estabilidad, y la estabilidad que requerimos se mueve en las aguas de la fe. Por eso hay que aprender a navegar en la realidad y en la fe. Mateo capítulo 17, versículo 20, dice así, es una historia que quiero que me ponga atención, no la busque para que no pierda tiempo, escúchela. Mateo 17, versículos 19 y 20, lo voy a usar dos veces, pero en Mateo y en Marcos, ok, primero aquí en Mateo. Resulta que hay un chico que tiene una enfermedad, los discípulos oran por él y no pasa nada. Entonces Jesús dice, a ver, háganse a un lado todos, tráiganme a mí al chico, traen al chico, Jesús ora por él, se resuelve la situación. Más tarde los discípulos, dice el versículo 19, le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Jesús les dijo, ustedes no tienen la fe suficiente. La tienen, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Y sabes cuál es el razonamiento aquí? Si eres una persona lúcida, vas a darte cuenta del razonamiento por qué Jesús les dijo eso. Porque Jesús estaba con ellos. Y ellos sabían que si ellos fallaban, pues Jesús estaba ahí. ¿Por qué tus hijos son tan chiples y tan así, les encargas algo y no lo hacen? Y más tarde te dicen, ¿por qué a mí no me salió lo que me pediste que hiciera? Porque tienes fe, pero no la suficiente. Porque yo estoy aquí para hacer todo lo que tú no puedes hacer. Pero una vez que Jesús se fue, ¿qué pasó con la fe de los discípulos? Una vez que les dijo, ahí se ven, me voy, maduren, enfréntense a la cruda realidad de la persecución. ¿Qué pasó con la fe de los discípulos? La fe de los discípulos creció cuando se enfrentaron por su propia cuenta a la realidad. Pero mientras Jesús estaba ahí, pues ellos tenían fe, pero no suficiente, porque Él estaba ahí. Por eso va a haber ocasiones en que sientes que Jesús te deja solo. No llores cuando Jesús te deja solo. Dice Pedro, aprende que es una oportunidad de gozarse, porque estás a punto de ser menos inestable. Estás a punto de dejar que tu fe y tu realidad coexistan, colisionen, creen nuevas cosas para ti, para tu familia. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad. Les dijo Jesús, les digo la verdad. Si tuvieran fe, una fe genuina, una fe propia, si tuvieran una fe, aunque sea tan pequeña
como un grano de mostaza, pero que fuera su fe propia. Esto le decíamos a los chicos. Esta semana tuvimos una albercada con los chicos que van a pasar a secundaria, y se abrió un nuevo grupo que se llama Revolution, que están ahorita allá. Y en esa albercada Monse me dijo: comparte algo con ellos. No tengo ya mucha gracia yo para hablar con los jóvenes, pero solo les dije algo. Les dije: ¿saben qué? Desde ahora, desde esta etapa, busquen tener su propia fe. Fue algo que yo traté de hacer con mis hijos y decirles: no porque yo soy pastor, tú tienes que hacer las cosas que yo hago. Siempre y toda la vida traté de confrontar a Aarón con esa realidad y decirle: no estás obligado a hacer lo que yo estoy haciendo. No puedes vivir de mi fe toda la vida. Tienes que desarrollar tu propia fe. Este es el pensamiento que Jesús está desarrollando aquí. Si fuera muy pequeña, pero fuera tu fe, podrías hacer lo que tendrías que hacer. Pero como eres una persona que vive de la fe de otros, como eres alguien de domingo que vive de la fe del pastor, de la fe del que lo invitó a la iglesia, vives de la fe de tus papás, vives de la fe de las personas que te rodean, de los que te animan a seguir siendo cristiano, porque el día que no te animen te desanimas. Y te lo digo una vez más: a las ovejas se les va y se les busca, pero los hijos vuelven a casa y crecen. Es importante entender esto. Si tuvieran una fe propia, aunque sea pequeña, le dirían al monte: muévete de aquí para allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. Jesús enseña que una fe propia, aunque sea pequeña y la realidad sea muy abrumadora, puede tener un impacto poderoso sobre la realidad y llevarnos a percibir que lo imposible es posible de alguna manera. Esto es lo que pasa cuando tú empiezas a desarrollar tu propia fe, porque la fe finalmente es el combustible que nos impulsa a seguir adelante en medio de la realidad más desafiante, creyendo en las promesas de Dios. Fíjate lo que dice Marcos 9:21. Es el mismo relato, pero lo quiero leer porque aquí hay unas palabras de Jesús muy impactantes. Jesús, dialogando con el padre del chico, en Marcos 9:21 le dice: ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Y el Señor le dice: desde que era muy pequeño. A menudo, dice, el espíritu que lo toma lo arroja al fuego, lo arroja al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. En la versión que yo traigo, Jesús le contesta al hombre y le dice: ¿cómo? A ver. A tu hijo lo azota un demonio desde que era niño. Vienes conmigo a presentarme la situación. Vienes queriendo que yo te resuelva esta situación. Quieres que yo te ayude a enfrentar la realidad, pero vienes dudando que si puedo. O sea, tus últimas palabras son: ayúdanos si puedes. Y Jesús le dice en el versículo 23: ¿cómo que si puedo? O sea, ¿cómo que si puedo? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿En quién crees que estás poniendo tu confianza? O sea, no vengas con esas dudas. Eso dúdalo de ti, pero no de mí. ¿Quién sabe si tú puedas con la realidad? Pero yo sí puedo. ¿Quién sabe si con tu fe se pueda lograr? Pero yo puedo aumentar tu fe. Porque fíjate lo que le dice al hombre: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante aquel hombre se dio cuenta de su debilidad y le dijo: sí creo, ayúdame a superar mi incredulidad, ayúdame a superar mi inestabilidad. Tengo todo para creer, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a superar mi inestabilidad cuando vengo delante de ti. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno
y lo echó fuera del muchacho. Una fe propia, una fe que Jesús nos ayude a desarrollar, una fe que va creciendo en relación con Jesús, pero también en relación con su realidad. Porque ¿de qué sirve la fe sin una realidad a la cual enfrentar? Lo dije la semana pasada. Una fe que está en comunión con Jesús y una fe que está en relación con su realidad. Una fe que está coexistiendo y una fe que nos está llevando a ser más estables, también nos abre posibilidades ilimitadas para poder atravesar la realidad que estamos viviendo. Habrá momentos en que digas: no sé qué pasó, no sé cómo pasó, pero ya atravesé el valle de la sombra de la muerte, estoy de este lado. No sé cómo, pero llegué. No sé cómo, pero enfrenté esta situación. Porque la fe nos capacita para enfrentar la realidad con valor, con esperanza, sabiendo que Dios tiene el propósito de hacernos más estables a través de todo lo que estamos viviendo y enfrentando. Nuestra inestabilidad puede ir tornándose en estabilidad y constancia si decidimos hoy vivir con una fe propia, con una fe genuina, de frente a la realidad que estamos atravesando.